Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Es un placer inmenso tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con un tema que ha estado haciendo mucho ruido, que ha despertado la curiosidad de muchísimos y que sinceramente nos tiene a nosotros también con la piel de gallina. Vamos a desentrañar una noticia que ha puesto a todos a hablar, un detalle jugoso que ha salido a la luz y que, créanme, es más de lo que imaginábamos. Y sí, el título lo adelanta un poco, pero la historia completa es lo que vamos a explorar hoy. ¿Están listos para sumergirse en este fascinante relato? Antes de que nos lancemos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a este canal. Esa pequeña acción nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. No se olviden de darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Así que, ¿de qué estamos hablando? Pues bien, la noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo y ha puesto a soñar a muchos es la que involucra a nuestra querida Demet Özdemir. Para quienes no la conocen, Demet es una actriz turca que ha conquistado corazones a nivel mundial con su talento, su carisma y su belleza. La hemos visto brillar en series que han sido un fenómeno global, y su nombre siempre está asociado a proyectos de gran envergadura. Pero ahora, lo que ha trascendido no tiene que ver directamente con una nueva serie o película, sino con un detalle muy personal, algo que ha revelado sobre su estancia en Roma. Y la frase clave que ha encendido las alarmas y ha hecho que todos se pregunten qué está pasando es: dormimos en la misma habitación en Roma. Sí, han leído bien. Esa confesión, aparentemente sencilla, viene cargada de un trasfondo intrigante que vamos a desmenuzar. Imaginen la escena: Roma, la ciudad eterna, el escenario perfecto para el romance, la historia y, por supuesto, el misterio. Demet Özdemir, en medio de sus compromisos profesionales o quizás en un momento de descanso, se encontraba en la capital italiana. Y fue allí donde, de forma bastante directa y sin dar muchos rodeos, compartió este detalle. La pregunta que todos nos hacemos es obvia: ¿con quién? ¿A qué se refiere exactamente? Porque, seamos sinceros, cuando alguien dice dormimos en la misma habitación, especialmente siendo una figura pública y en un contexto que podría sugerir una relación, la imaginación vuela. ¿Podría ser una pareja secreta? ¿Un amigo muy cercano? ¿Una anécdota divertida de viaje? Vamos a intentar poner un poco de orden en todo este revuelo. La declaración de Demet no surgió de la nada. Generalmente estas revelaciones vienen acompañadas de un contexto, de una pregunta o de una situación que las propicia. Es muy probable que en una entrevista, en una conversación casual con algún colega o incluso en sus redes sociales, se le haya preguntado sobre su experiencia en Roma, o sobre alguna persona en particular con la que compartió su viaje. Y en ese momento, con esa franqueza que la caracteriza, soltó la bomba. Lo fascinante de estas situaciones es cómo un simple hecho, contado de forma tan directa, puede generar tantas especulaciones y alimentar nuestra curiosidad innata. Si pensamos en las posibilidades, la más obvia, y la que seguramente ha ocupado las mentes de muchos, es la de una posible relación sentimental. Roma es un lugar emblemático para el amor, y una actriz de la talla de Demet Özdemir, rodeada de admiradores y con una vida social activa, podría perfectamente estar viviendo un romance en la ciudad. Sin embargo, es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y las apariencias pueden ser engañosas. Una habitación compartida puede significar muchas cosas. Podría ser una cuestión de logística de viaje, quizás un hotel con habitaciones muy amplias, o incluso una situación de amigos que comparten gastos para hacer el viaje más económico. Pero vayamos un poco más allá. ¿Quién sería el afortunado acompañante? Si fuera un colega de trabajo, ¿con quien habría estado trabajando en Roma? ¿Se trataba de un rodaje, de una presentación, de un evento especial? La industria del entretenimiento a menudo implica viajes y colaboraciones, y es común que los artistas viajen juntos o se encuentren en destinos internacionales. Sin embargo, el hecho de que ella lo haya mencionado de una forma que suena a confidencia, o al menos a un detalle íntimo, sugiere que podría haber algo más que una simple amistad profesional. Por otro lado, también existe la posibilidad de que se trate de un amigo íntimo, alguien con quien Demet tiene una relación de mucha confianza, tal vez alguien de su círculo cercano que no pertenece al mundo de la actuación, o quizás un amigo de la infancia. La amistad también puede ser muy profunda y en ocasiones, la comodidad y la confianza permiten compartir espacios de una manera que a otros les podría parecer inusual.
Roma, con su ambiente romántico, puede hacer que incluso las relaciones de amistad más platónicas parezcan tener un tinte diferente. Lo que hace que esta declaración sea tan intrigante es la falta de detalles adicionales. Si Demet hubiera dicho mi pareja y yo dormimos en la misma habitación, el misterio sería menor. O si hubiera nombrado a la persona, la especulación se habría centrado en esa relación en particular. Pero al ser una revelación tan genérica, abre la puerta a todas las interpretaciones posibles. Y es precisamente esa ambigüedad la que ha capturado la atención de los medios y de los fanáticos. Además, la cultura turca, como muchas otras, tiene sus propias dinámicas sociales y expectativas. Una mujer joven y soltera, especialmente una celebridad, suele estar bajo un escrutinio público aún mayor en cuanto a su vida privada y sus relaciones. Por lo tanto, cualquier indicio, por mínimo que sea, puede ser magnificado. ¿Y qué hay de la propia Demet? ¿Cómo se siente ella al respecto de toda esta atención? Es probable que se sienta un poco sorprendida por el revuelo que ha causado una frase tan concisa. Sin embargo, como figura pública, también debe estar acostumbrada a ser el centro de atención. Quizás disfrute un poco de este misterio, o quizás prefiera mantener ciertas cosas en privado. Analicemos las posibles motivaciones detrás de una revelación así. A veces los famosos lanzan pequeñas pistas al público, ya sea de forma consciente o inconsciente, para mantener viva la chispa de la curiosidad. Es una forma de interactuar con sus seguidores, de generar conversación y de mantener su presencia en la mente del público. En la era de las redes sociales y la constante necesidad de contenido, hasta los detalles más personales pueden convertirse en una estrategia de marketing. También es posible que Demet simplemente estuviera siendo honesta y directa, y no anticipara el impacto de sus palabras. En algunas culturas, compartir una habitación entre amigos cercanos, hombres o mujeres, es algo totalmente normal y no implica ninguna connotación sexual. Sin embargo, en el contexto internacional y dadas las implicaciones culturales que puede tener, una declaración así puede ser interpretada de muchas maneras. Si nos ponemos a pensar en sus relaciones pasadas conocidas o rumoreadas, podríamos intentar conectar los puntos. Demet ha tenido relaciones sentimentales que han sido del conocimiento público, y cada una de ellas ha sido objeto de gran interés. Podría ser que esta vez, si hay alguien involucrado, ella esté intentando proteger su privacidad hasta que decida revelar más. O quizás simplemente está compartiendo un recuerdo de un viaje, sin darle más importancia de la que tiene. La clave aquí es la palabra dormimos. Esto implica una convivencia nocturna, un espacio compartido durante las horas de descanso. En Roma, una ciudad llena de hoteles boutique, apartamentos con encanto y bed and breakfasts, las opciones de alojamiento son variadas. Podría ser un gran apartamento con varias habitaciones, donde cada uno tiene la suya, o podría ser una habitación compartida en un sentido más estricto, si la relación es muy íntima o si las circunstancias lo ameritaban. El hecho de que lo haya dicho de forma tan casual, como si fuera un detalle sin mayor trascendencia, es lo que precisamente lo vuelve tan llamativo. Imaginen la escena en la que se encuentra. Quizás le preguntan sobre sus lugares favoritos de Roma, o sobre alguna experiencia que le haya marcado durante su estancia. Y ella, recordando ese detalle, lo suelta sin pensar mucho en las repercusiones. Pensemos en las connotaciones de Roma como escenario. Es la ciudad del arte, de la historia milenaria, de la gastronomía exquisita, pero sobre todo, es universalmente reconocida como la ciudad del romance. El Coliseo, la Fontana di Trevi, los canales de Venecia, los atardeceres sobre el Tíber, todo evoca imágenes de amor y pasión. Por lo tanto, cualquier declaración relacionada con Roma y una persona soltera y deseada como Demet Özdemir, inevitablemente se tiñe de romanticismo en la imaginación del público. ¿Sería posible que se tratara de un gesto de amistad tan genuino que llegara a ese nivel de intimidad en el alojamiento? Absolutamente. Las amistades sólidas a menudo superan las convenciones sociales. Compartir una habitación por economía, por conveniencia o simplemente porque la confianza es tan grande que no hay incomodidad, es una posibilidad real. Ahora, la pregunta del millón, ¿debemos darlo por sentado como una relación amorosa? Yo creo que no, al menos no todavía. Debemos ser cautelosos con nuestras conclusiones y esperar a ver si Demet Özdemir decide aclarar las cosas, o si surgen más detalles que nos ayuden a entender mejor esta situación. Lo emocionante de estas noticias es precisamente el misterio que las rodea,
la posibilidad de imaginar escenarios y de especular sobre lo que podría estar sucediendo en la vida de nuestras estrellas favoritas. Quizás, en un futuro cercano, tengamos la oportunidad de escuchar más sobre este viaje a Roma, sobre las personas con las que compartió y sobre las anécdotas que quedaron grabadas en su memoria. Hasta entonces lo que tenemos es esta pequeña joya de información que ha dado mucho de qué hablar y que, sin duda, ha añadido un toque de intriga a la vida de la carismática actriz. Es importante recordar que los famosos también tienen derecho a su privacidad, y aunque disfrutamos de conocer los detalles de sus vidas, debemos ser respetuosos con sus decisiones sobre qué compartir y que no a veces un simple comentario es solo eso, un comentario y no una invitación a desentrañar todos sus secretos. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos estado comentando, la estrella turca Demet Özdemir ha causado revuelo al revelar que compartió habitación en Roma. Esta declaración, aunque aparentemente sencilla, ha desatado un sinfín de especulaciones sobre la identidad de la persona con la que estuvo y la naturaleza de su relación. Podría ser una pareja, un amigo íntimo, o simplemente una cuestión de logística de viaje. Roma, con su aura romántica, intensifica la curiosidad y las interpretaciones. Lo que queda claro es que Demet Özdemir sabe cómo capturar la atención y cómo mantenernos al borde del asiento. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo y en las pequeñas joyas que a veces nos dejan nuestros ídolos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta revelación? ¿Tienen alguna teoría? Me encantaría leer sus comentarios y sus ideas aquí abajo. Déjenme saber qué piensan sobre si Demet estaba en Roma con un ser querido, un amigo, o simplemente aprovechando una oportunidad de viaje. Como siempre, les agradezco enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Si les ha gustado el contenido y les parece interesante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos motiva muchísimo. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas exciting adventures. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fanáticos de Demet Özdemir o que simplemente disfruten de una buena dosis de chisme y misterio. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.